El genio incomprendido. La mayoría cree que conoce la historia de Carlos Vela, pero están completamente equivocados. Mientras el mundo del fútbol digiere su retiro, existe una verdad incómoda que nadie quiere admitir. Acabamos de despedir al jugador más talentoso que México ha producido jamás, y la mayoría ni siquiera se dio cuenta de lo que presenció durante 22 años. Aquí está lo que realmente perdimos. Todo comenzó en 2005, cuando un adolescente de 16 años de Cancún hizo algo que ningún mexicano había logrado antes: conquistar un mundial. No cualquier mundial, sino el sub-17 en Perú, convirtiéndose en el primer héroe mundial que México había tenido en cualquier categoría. Mientras otros celebraban como si fuera el fin del mundo, Vela parecía más interesado en regresar a casa a jugar básquetbol en las canchas de su ciudad natal. Esa indiferencia hacia la gloria sería su sello personal durante toda su carrera, pero el verdadero shock vino después. A los 16 años, cuando la mayoría de nosotros apenas sabíamos qué hacer con nuestras vidas, Vela ya estaba firmando con el Arsenal de Arsène Wenger, el mismo Arsenal que había pulido diamantes como Thierry Henry y Dennis Bergkamp. Sin embargo, las restricciones de trabajo lo mandaron al exilio español. Celta, Salamanca, Osasuna, lugares donde los sueños de jóvenes promesas van a morir. Vela no solo sobrevivió, los hizo pedazos. En Osasuna, un equipo que luchaba por no descender, Vela comenzó a hacer cosas que no tenían sentido: regatear a Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu como si fuera un cono de entrenamiento, anotar goles que dejaban a los comentaristas españoles preguntándose quién era ese mexicano que jugaba como si el balón fuera una extensión de su pie. Luego vino el momento que cambió todo: su regreso al Arsenal en 2008. Lo que pasó esa noche contra Sheffield United en la League Cup todavía da escalofríos. 3 goles, un hat-trick perfecto, el primer y único mexicano en lograr semejante hazaña en suelo inglés. Pero no fueron goles cualquiera. El segundo fue tan espectacular que el propio Arsenal lo catalogó como uno de los mejores en toda su historia centenaria. Imaginen por un momento la magnitud de eso. Un club que había visto a Henry, Bergkamp, Wright, Adams, y un chico de Cancún había anotado uno de sus mejores goles jamás. Mientras Inglaterra entera hablaba del nuevo genio mexicano, Vela parecía más preocupado por adaptarse al clima lluvioso de Londres que por los titulares de prensa. Ahí estaba la primera pista de lo que realmente era Carlos Vela, un genio que no vivía ni respiraba fútbol. Para él, el balón era trabajo, un trabajo que hacía extraordinariamente bien, pero trabajo al fin. La frustración vino después: lesiones, competencia feroz, la irregularidad típica de un joven en un equipo de élite. Pero incluso en sus peores momentos en el Arsenal, cuando los críticos comenzaban a dudar, Vela seguía produciendo momentos de magia pura: regates que desafiaban la física, asistencias que nadie más veía, goles que nacían de ángulos imposibles. Entonces llegó San Sebastián y todo cambió. En 2011, cuando Vela llegó a la Real Sociedad, algo mágico sucedió. La ciudad vasca, con su tranquilidad, su gastronomía, su cercanía al mar que le recordaba a Cancún, le devolvió la sonrisa. Junto a Antoine Griezmann formó una sociedad que redefinió lo que significaba el fútbol bonito en España. Lo que Vela hizo en esos años todavía parece irreal. En una liga dominada por Messi y Cristiano Ronaldo, se convirtió en el tercer mejor jugador de España. Cada vez que la Real Sociedad se enfrentaba a los gigantes, en caliente.mx los ponían como los perdedores. Pero Carlos Vela rompió todas las quinielas. Con solo 1,000 pesos nos daba más alegrías que un simple gol. Llevó a la Real Sociedad a la Champions League después de una década de ausencia. Sus exhibiciones en Anoeta se volvieron legendarias. El partido contra Lyon, donde prácticamente solo aseguró la clasificación europea, fue una masterclass de cómo un solo jugador puede elevar a todo un equipo. Pero había algo más profundo sucediendo. Mientras otros jugadores se obsesionaban con estadísticas y reconocimientos, Vela jugaba con una elegancia despreocupada que era casi insultante para sus rivales. Sacaba jugadas de la nada, una volea perfecta, una chilena inventada, un toque sutil al ángulo más lejano. Los mejores defensas de España necesitaban recurrir a patadas para detenerlo. No había otra forma. Sus compañeros en Barcelona, Real Madrid y Atlético habían encontrado la fórmula para frenar al genio mexicano: violencia pura. Era el elogio más grande que podían hacerle. Luego vino el drama con la selección mexicana, el escándalo de 2010, la fiesta en Monterrey, la sanción, el autoexilio. Mientras México se dirigía al Mundial de Brasil 2014, en el mejor momento de la carrera de Vela, él estaba en casa, viendo desde la televisión. La decisión dividió al país. Algunos lo llamaron traidor, otros vieron a un hombre que priorizaba su dignidad sobre las expectativas ajenas. La verdad era más simple y más compleja a la vez. Vela no estaba dispuesto a sacrificar su tranquilidad por la gloria efímera. No era rebeldía, era coherencia con sus principios. Cuando finalmente regresó para Rusia 2018, demostró exactamente lo que México había perdido. Su gran partido contra Alemania, volviendo loco a Toni Kroos, y su gol contra Corea del Sur fueron recordatorios brutales de su clase mundial. Entonces vino la decisión que nadie entendió. En 2018, en la cima de su carrera europea, Vela anunció que se iba a Los Ángeles, a la MLS, a un equipo de expansión que no tenía ni un solo jugador. Él sería la primera ficha, la piedra angular sobre la cual se
se construiría todo el equipo. Para los puristas del fútbol era un paso atrás. Para Vela era la decisión más lógica de su vida. Una ciudad vibrante, un proyecto construido a su medida, cercanía a su familia. Lo que hizo después fue simplemente obsceno. En 2019, Vela tuvo una temporada que redefinió lo que significaba dominar la MLS. 34 goles y 15 asistencias en 31 partidos. Números que no solo rompieron récords, sino que los pulverizaron. Su impacto fue tan devastador que el Barcelona de Messi lo quiso como compañero del argentino. Vela dijo no, eligió mantener su palabra con Los Ángeles. En 2022 llevó a Los Ángeles al título de la MLS Cup, consolidándose como el mejor jugador que esa liga había visto jamás. Sus goles de larga distancia, sus pases milimétricos, sus regates imposibles dejaron a una nueva audiencia boquiabierta. En Los Ángeles no solo fue un jugador, se convirtió en un ícono, pero incluso en la cima del éxito, Vela siguió siendo Vela. Mientras otros alimentaban su ego con entrevistas y apariciones, él prefería los días en casa con su esposa y sus hijos. Cuando hablaba de fútbol, lo hacía con una honestidad brutal que incomodaba. No era fanático del deporte, simplemente lo dominaba como pocos en la historia. Ahí radicaba su genialidad más profunda. En un mundo que exige obsesión total, Vela demostró que se puede ser un maestro sin venderse el alma. Nunca buscó la gloria a toda costa. Nunca sacrificó su felicidad por titulares de prensa. Vivió su carrera bajo sus propios términos, priorizando lo que realmente importaba: familia, comodidad, paz interior. Los números hablan por sí solos. Único mexicano con hat-trick en Inglaterra, tercer mejor jugador de España en la era Messi-Cristiano, campeón de MLS Cup, MVP de la liga más competitiva de América, mundialista en 2 ocasiones, leyenda en 3 países diferentes. Pero los números no capturan la esencia de lo que fue Carlos Vela. Fue el artista que pintaba con el balón como pincel, el genio que hacía ver fácil lo imposible, el jugador que podía decidir partidos con un toque, un regate, una asistencia nacida de la nada. Fue elegancia pura en un deporte que a menudo se olvida de la belleza. Más importante aún, fue autenticidad en estado puro. En una era donde el fútbol exige que los jugadores sean robots programados para la perfección, Vela fue gloriosamente humano. Tuvo días malos, tomó decisiones controversiales, priorizó su felicidad sobre las expectativas ajenas, y por eso mismo fue extraordinario. Ahora que cuelga las botas, el fútbol pierde algo irreemplazable. No solo un jugador de clase mundial, sino una filosofía diferente de entender el deporte. Vela demostró que el talento no necesita ser esclavo de la ambición desmedida, que se puede brillar sin perder la humanidad, que la grandeza verdadera no se mide solo en trofeos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. México acaba de despedir a su jugador más talentoso. El mundo perdió a uno de sus artistas más puros, pero aquellos que tuvimos el privilegio de verlo en acción sabemos la verdad. Presenciamos algo especial, algo que probablemente no volvamos a ver en mucho tiempo. Gracias, Carlos, por cada momento de magia, por ser genio sin dejar de ser humano, por mostrarnos que se puede ser extraordinario siendo exactamente quien eres. El fútbol nunca olvidará tu arte.